el primer día del cese del fuego en Medio Oriente, buques petroleros cruzan con cautela el estrecho de Hormuz, mientras Irán reclama que la tregua también debería incluir al Líbano. Fuera de la tregua, la ofensiva de Israel contra el grupo extremista Hezbollah en el Líbano deja más de 180 civiles muertos en Beirut. En la recta final de las elecciones en Perú, conocemos qué plantean los candidatos favoritos sobre la defensa del niño por nacer. La Iglesia en Colombia lleva toneladas de ayuda humanitaria a miles de familias damnificadas por las inundaciones en la región Caribe. Analizamos lo que une y separa la fe católica y la comunión anglicana y la exhortación del Papa León XIV al arzobispo de Canterbury, la primera mujer en asumir la máxima autoridad del anglicanismo para superar esas divergencias. Hola Natalia, un gusto estar contigo. También contigo, Eddie, como siempre, y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el quinto día de la octava de Pascua empezamos las noticias desde el Medio Oriente sobre el estado de la tregua en los enfrentamientos entre Estados Unidos e Israel contra Irán, declarada en la víspera. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán indicó este miércoles que el estrecho de Hormuz está abierto. Precisó que los barcos deben comunicarse con las autoridades iraníes para poder pasar el estrecho de forma segura. De acuerdo a la BBC, hay un flujo limitado. Al menos 9 barcos han logrado cruzar hasta el cierre de esta nota. Antes del conflicto pasaban por el estrecho un promedio de 138 barcos por día. Según el Centro de Información Marítima Conjunta Multinacional, el gobierno de Pakistán, mediador en las negociaciones, espera que los representantes de Estados Unidos e Irán puedan reunirse este fin de semana en el Islamabad para que la pausa de 2 semanas pueda convertirse en algo más permanente, mientras continúa la escalada de ataques de Israel en el Líbano, fuera de los acuerdos de cese del fuego, mientras Irán insiste en que sí fue parte del plan del alto al fuego temporal. Le contamos más. Al menos 182 muertos y cientos de heridos dejó un ataque sangriento en zonas comerciales y residenciales en el centro de Beirut, en el Líbano, horas después de que se anunciara la tregua entre Israel, Estados Unidos e Irán, informó Associated Press. Los ataques israelíes en busca de acabar con Hezbollah, grupo aliado de Irán, se realizaron sin previo aviso. Aquí murieron personas inocentes. Cada vez que Israel ataca dicen que el objetivo es Hezbollah, cuando no hay nadie, solo hay gente y niños. Pensé que estaba muerto. ¿Qué pasó? No sabría decirlo. Vi un gran destello de luz en mi cara y en mis ojos, y luego alguien voló y aterrizó a mi lado. Estaba muerto. El médico Wal Harrosh dijo que el hospital recibió a unos 70 heridos en los 10 minutos posteriores a las explosiones. Esto nos ha devastado psicológicamente, lo que estamos viviendo año tras año, pero tenemos que mantenernos preparados para poder atender a nuestras familias y a los heridos que lleguen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los medios que el Líbano no fue incluido en el acuerdo debido al grupo terrorista libanés Hezbollah. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo este jueves que continuará sus ataques contra los de Hezbollah, respaldado por Irán. Le hemos asestado el mayor golpe a Hezbollah desde los buscapersonas. Atacamos 100 objetivos en 10 minutos en lugares que Hezbollah creía invulnerables. Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah comenzaron después de que Hezbollah lanzó misiles a Israel días después de que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero. Mientras, los equipos de rescate siguen buscando a los desaparecidos en medio de los ataques israelíes que continúan en el sur del Líbano. Un convoy de ayuda del Vaticano en el que viajaba el nuncio apostólico en el Líbano, Monseñor Paolo Borgia, tuvo que regresar el 7 de abril tras quedar atrapado en el fuego cruzado entre Israel y Hezbollah. Monseñor Borgia dijo a Vatican News que es muy deseable que haya un alto al fuego e inicio de negociaciones para una estabilización en el Líbano. Sostuvo que en medio de todo, los cristianos mantienen viva su fe y esperanza. A pocos días de las elecciones presidenciales en Perú le presentamos los planteamientos de los candidatos favoritos sobre la defensa de la vida en el vientre materno. En Perú el aborto es ilegal. La ley permite esta práctica solo para salvar la vida de la madre por grave riesgo en su salud. Informa nuestro corresponsal Abel Camasca.
En medio de las campañas presidenciales para las elecciones generales del 12 de abril, varios candidatos manifestaron su postura sobre el aborto en el canal del Estado, TV Perú. ¿Encuentra usted coincidencias con algún El actor partido cómico y musical? candidato del partido País para Todos señaló que el aborto terapéutico está reglamentado, pero hizo referencia al aborto eugenésico, que se realiza cuando el feto puede tener taras físicas o psíquicas, algo que está penado por la ley. Recuerdo hace unos años, una mamá estaba embarazada y el niño ya estaba fallecido, no tenía cerebro. Y la mamá quedó muy mal mentalmente. Cosas como esas son terribles. Y esos abortos pueden estar permitidos. Además, manifestó estar de acuerdo con el aborto en niñas que quedan embarazadas. Ese niño no puede nacer, porque esa niñita no puede discernir, ni elegir, ni escoger, ni decir sí, puedo ser mamá, sí puedo tener un niño. Es un monstruo que le ha atacado a la niña. Recuperarla va a ser muy difícil, porque muchas veces es el pariente. Figura como alcalde. Para Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, y quien siempre se mostró abiertamente en contra del aborto, la política de su partido Renovación Popular es respetar la creencia de la familia. Cada familia tiene un tema ético, un tema moral, un tema hasta religioso que hay que respetar. Entonces el Estado, en la opinión del partido, no se mete, ¿ya?, en decisiones tan, digamos, que están en juego pues vidas humanas. Ya verá la familia qué decisión toma, ¿no? La población de Naciones Unidas. Para prevenir la violación y maternidad infantil, propone como herramienta la educación en los colegios, donde cada niño tendrá una tablet en su eventual gobierno. Y que tenga inclusive un botón de auxilio, de alerta, ¿no? Para que pueda describir inclusive qué le está pasando, ¿no? Y que haya un ente, no te diría estatal, un ente privado inclusive, ¿no?, que pueda verificar, ¿no?, y pueda actuar de inmediato. Y que preside. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y candidata del partido Fuerza Popular, también habló de prevención con cursos de educación cívica y sexual en las escuelas. Enseñarle a nuestras hijas a levantar su voz, a no quedarse calladas, a señalar cuando ha habido un tocamiento o algo extraño. Se hicieron campañas de prevención antiguamente y creo que esto se tiene que volver a difundir con el Senado. Además, dijo estar de acuerdo con ciertos abortos. En Fuerza Popular, y quien habla está a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo, más no en caso de violación. La enseñanza cristiana señala que el aborto atenta contra el quinto mandamiento, no matarás. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, basado en el censo de 2017, en el Perú, el 76% de la población de 12 a más años profesa la religión católica. Llevamos la mirada a Colombia mientras miles de familias aún enfrentan las secuelas de las inundaciones que dejaron más de 70.000 damnificados en febrero en la región Caribe. La Iglesia responde con una de las mayores acciones humanitarias en Semana Santa, informa nuestra corresponsal Lida Lozada. Que han pasado más de 2 meses de la emergencia causada por el desbordamiento del río Sinú en el departamento de Córdoba, la tragedia no termina. Montería, la capital, fue una de las más golpeadas por la ola invernal. Solo allí, más de 40.000 personas resultaron afectadas. Barrios enteros, y en ellos varios templos, quedaron bajo el agua. Hoy, las marcas de esa tragedia, que también cobró la vida de 18 personas, siguen visibles en las calles y estructuras, pero también en aquellos que esperan poder recuperarse. Nuestras comunidades necesitan reconstruirse, tanto en lo social como en lo material, pero también en lo espiritual. De ahí que sea importante la evangelización que la Iglesia pueda hacer por medio de las ayudas que estamos recibiendo. Además del acompañamiento en territorio que ha hecho la diócesis de Montería desde el primer momento de la emergencia, en esta Semana Santa, la Iglesia respondió a través de la Misión de la Esperanza para Montería. Desde el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Cali, en el suroccidente del país, partió una caravana hasta la capital cordobesa. Nos desplazamos en una gran caravana solidaria, donde iban alrededor de 4 tractomulas y 2 camiones.
Con la cooperación de cerca de 300 personas en la logística, llevaron más de 82 toneladas de ayuda. Con alimentos, con elementos de aseo, colchones, ropa, perecederos y no perecederos. Todo es un signo y un gesto de la generosidad grande de Dios, de empresarios y comunidad que vienen a acompañar el proceso. Los productos fueron entregados al Banco de Alimentos de la Diócesis de Montería. Durante estos días serán distribuidos a quienes hoy están más necesitados en la región. Hemos dispuesto de las parroquias por zona para hacer efectiva la entrega de estas donaciones y así asegurar que llegue a quien más lo necesite. Mientras las autoridades avanzan en los planes de reactivación, en las comunidades afectadas persiste una necesidad urgente de apoyo. La Iglesia, a través de la Arquidiócesis de Cali y la Diócesis de Montería, muestra que la esperanza se hace misión y se construye paso a paso, dejando una certeza pascual. Cuando la fe se convierte en acción, no solo llega la ayuda, sino también el sueño de volver a empezar. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. El nombramiento de Sara Mulali como arzobispesa de Canterbury ha planteado un desafío ecuménico para el Papa León XIV, porque no solamente es la primera arzobispesa que tiene la principal cátedra de la Comunión Anglicana, sino que además es una persona que se ha manifestado en el pasado como a favor del aborto, con ciertos límites, y también es una abanderada del LGTBismo. Por lo tanto, representa la deriva preocupante en la cual ha caído gran parte del liderazgo de la Comunión Anglicana. ¿Cómo podemos interpretar justamente los actos de la Santa Sede en estos días en relación a ese evento de los anglicanos? Para saber más al respecto estamos con Andrea Gagliarducci, es un vaticanista y nos habla desde Roma. Andrea, bienvenido al programa. Gracias a todo el auditorio. Así es, Andrea, pues gracias a ti. Pues por un lado tenemos, claro, el saludo protocolar, donde el Papa también recuerda que las divergencias entre la Iglesia Católica y la Comunión Anglicana han crecido en los últimos años, lo recuerda, pero también por otro lado vemos este comunicado, este resumen de la Congregación para el Dicasterio de Doctrina de la Fe, que nos habla de las notas esenciales de la Comunión Anglicana que la Iglesia abraza y valora y considera un tesoro a difundir. Claro que representa más bien lo que tenemos en común con esa comunión de lo que nos separa crecientemente de Dios en los últimos años. Tenemos que recordar que esta nota de la doctrina de la fe llega en un momento muy importante, que es el momento que la nueva arzobispa de Canterbury tiene lugar, toma posesión de su posición, pero es una nota que está conectada con una decisión de Benedicto XVI, que fue la decisión de establecer un ordinariato anglicano con la Constitución Anglicanorum Cedibus, disculpa. Este ordinariado, ¿qué significa? Significa que está una estructura eclesial para acoger todos los anglicanos que desean embrasar la fe católica, de ser católicos y no anglicanos. Significa que muchos obispos anglicanos que son casados, por ejemplo, pueden entrar en la Iglesia Católica, no como obispos, pero pueden entrar en esta institución. ¿Por qué esto? La decisión vino después de muchos años que la Comunión Anglicana fue en gran discusiones internas para exactamente esto, el progresivismo de la Comunión Anglicana y el progresivismo de muchas decisiones, como las mujeres curas, como la pastoral para homosexuales y muchas otras cosas. Esta modernización no fue buena acogida desde muchos de los anglicanos que preguntaron a la Iglesia Católica de entrar. Así, esta nota de la doctrina de la fe es un resumen del trabajo que se ha hecho en estos años. Están dos ordinariatos anglicanos, uno en los Estados Unidos, uno en Australia. El ordinariato de los Estados Unidos está liderazado por un obispo que es católico, no anglicano, no un presidente anglicano, que es el obispo López. Así, esto es un gran señal de la Santa Sede, que las fracturas permanecen, el camino de unidad permanece, pero que está una posibilidad de no entrar en una situación de progresivismo que muchos no aceptan.
Hay que recordar que este camino comenzó también hace unas décadas en el anglicanismo, justamente bajo el diálogo de cosas que hemos escuchado últimamente también en algunos ámbitos, lamentablemente en la Iglesia Católica, donde básicamente la acogida, la cercanía, y eso acabó empoderando una agenda en la que se relativizaba la doctrina como si fuera la condición necesaria para acercarse a las personas. Es lo que ha pasado en la comunión anglicana. Esto es exactamente el problema de muchos obispos anglicanos. Está un obispo anglicano que abrazó a la Iglesia Católica 3 años antes. Fue un obispo que era posiblemente el futuro arzobispo de Canterbury, que dijo esto, dijo que no buscaba en la comunión anglicana esta cercanía con Jesús, que es la cosa más importante. Así, en el comunicado de la doctrina de la fe, tenemos que recordar que está una parte muy importante, que es esta necesidad de vivir juntos. Es una exaltación de la sinodalidad, en el senso de ¿cómo se dice? Unir los laicos y los curas juntos, pero está una exaltación de la espiritualidad, que es una cosa muy importante, porque el anglicanismo, muchas discusiones del mundo anglicano divinieron políticas. En efecto, es así, y es un momento importante para también entender cómo León XIV ve justamente este momento de la comunión anglicana y también lo que la Iglesia reconoce y valora de esta comunión anglicana, de esta tradición anglicana, y la asume justamente en todos los que han decidido entrar a la plena comunión con Roma. Andrea Galarducci, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Nos vamos a una pausa, pero al volver, el episcopado español presenta el logo y lema del próximo viaje del Papa a España en junio, mientras se abre una polémica por las donaciones para financiar la visita. Además, en el jubileo por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, conocemos Mayorga, la tierra donde nació el santo, en entrevista con el párroco de esta ciudad española. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y la Conferencia de Obispos Españoles presentó el logo del próximo viaje del Papa León XIV a España. Están representados la Virgen de la Almudena, la Sagrada Familia, la Puerta de Alcalá y el Mar de las Islas Canarias, con el lema Alzad la mirada. El pontífice visita España en junio. Para ello, la Conferencia Episcopal impulsa recaudación de donativos y financiamientos de la empresa privada. Así, Prensa reporta que la organización del viaje del Papa a España restó importancia a la polémica desatada tras conocerse la posibilidad de asegurarse un saludo personal con el Santo Padre, con aportaciones de más de 500.000 euros, cerca de 600.000 dólares, para sufragar los más de 15 millones de euros, más de 17 millones de dólares que costará el viaje del pontífice a este país. Yago de la Sierva, uno de los coordinadores de la visita papal, explicó que en ocasiones son los estados los que asumen el coste de las visitas papales y en otros casos lo hacen los fieles e entidades que hayan invitado al pontífice. En esta ocasión será mixto. La Virgen en el centro actúa como eje y corazón del movimiento. La Virgen en el centro recuerda la expresión del Papa San Juan Pablo II, que en uno de sus viajes a España dijo que España era tierra de María. La Virgen de la Almudena en el centro para recordarnos esa centralidad de María que nos sostiene y nos impulsa. Y los lugares de las sedes se expresan también en el logo con lugares icónicos, ¿no? Del skyline de las ciudades, en Madrid, la Puerta de Alcalá, en Barcelona, la Sagrada Familia, y en Canarias y Tenerife, el mar. Tan querido muchas veces en las Islas Canarias, que tantas veces pues, es una imagen expresiva de lo que vemos en esas islas, pero a veces también tan dramático, por ser escenario de las rutas de la migración, y que de algún modo están también en el corazón de esta visita del Papa a España, ¿no? Ver en ese mar un lugar donde hay gente que encuentra descanso, pero hay gente que encuentra la vida eterna, o sea, que encuentra la muerte. Entonces, está en el origen del Papa y así se hace visible en el logo y en el lema que se utiliza en esta jornada. Estamos en el 300 aniversario de Santo Toribio de Mogrovejo y queremos acercarnos a las raíces, los orígenes de este gran evangelizador. Hablamos de la localidad de Mayorga, parte de la provincia de Valladolid, en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en España. Y para saber más justamente de este lugar, la cuna de Santo Toribio, estamos con el párroco de Mayorga, justamente el padre Jesús Miguel Nieto, que nos habla desde Mayorga. Padre, bienvenido al programa. Muy bien, encantado de saludarle y de participar con ustedes también de este acontecimiento. Pues padre, ¿qué nos dice Mayorga de este gran evangelizador Santo Toribio en su 300 aniversario? Bueno, pues es una gracia poderlo celebrar. Todos los santos son universales, ¿no? Son de toda la Iglesia, nazcan donde nazcan, desarrollen el ministerio, en este caso episcopal, como Santo Toribio, en sus tierras, ¿no? Siempre poderlo celebrar con estos motivos de alegría y de gozo en las efemérides, en este caso de su canonización, ¿no? ¿Qué les decimos? Pues nada, que la Iglesia es universal, ¿no? Y que nos llena de alegría, pues, siempre celebrar la catolicidad de la Iglesia, ¿no? De la acogida y la disposición siempre de podernos transmitir unos y otros la fe, alentar en los diferentes momentos de los caminos de la historia de la Iglesia y de los momentos, ¿no? concretos pues, de cada generación que vivimos. A veces nos pueden decir ustedes más de Santo Toribio que nosotros de ellos. Entiendo la pregunta, ¿no? En el sentido, Mayorga es un pueblo pequeño de nuestra Castilla, ¿no? Un pueblo que cuando Santo Toribio nació, pues era el centro del Estado español, del Reino español, ¿no? Porque estaba en Valladolid la corte por aquel entonces. Como saben, es Felipe II, el rey de España en aquel momento, el que le propone a Santo Toribio al Papa para que le haga segundo arzobispo de Lima, ¿no? Por esa proximidad, ¿no? Pero Mayorga es un pueblo pues muy sencillo, ¿no? De gente sencilla, de gente trabajadora del campo, ¿no? Y esto también seguramente ayudó a Santo Toribio, ¿no? A cultivar, pues la fortaleza, ¿no? Y el ánimo, ¿no? Ante las dificultades y ante las adversidades. Digo que nos pueden decir ustedes más también de Santo Toribio. Pues Santo Toribio reconocemos que en España no es muy conocido, salvo en nuestra diócesis de Valladolid, la diócesis hermana de León, que está muy próxima y que Mayorga fue durante también muchísimos siglos, ¿no? Diócesis de esta iglesia hermana de León, como les digo. En el resto de España no se conoce mucho porque especialmente pues, se dedicó, como bien saben, su ministerio, su labor, su atención, pues entre ustedes y no tanto en España. Por eso es un redescubrimiento también para nosotros, ¿no? Padre, cuéntenos si Santo Toribio fuera a regresar a Mayorga el día de hoy, por ejemplo, ¿qué lugares vería que le harían recordar justamente que es su ciudad de origen? Pues bueno, todavía nos quedan algunos edificios, de acuerdo, físicos de cuando Santo Toribio estuvo. Este año, celebrando este tercer centenario, tenemos una actividad bien bonita y es esta misma, ¿no? Descubrir con los ojos de Santo Toribio lo que él fue en su pueblo. Otras cosas, por supuestísimo, han cambiado. Pero especialmente los templos religiosos están enfrente de su casa, lo que hoy es nuestra ermita, la ermita de Santo Toribio, dedicada a él, era su casa natal, y está la iglesia de San Juan, donde pues seguro que él participó habitualmente pues, de la vida sacramental y de los momentos, ¿no? Luego otras iglesias que tenemos, ¿no? Como la iglesia de Santa María de Arba, Santa Marina, y otras iglesias han desaparecido o han sufrido transformaciones, como nuestra actual parroquia del Salvador, que es un edificio nuevo, aunque había una iglesia anterior, mudéjar, del siglo XV. Pero esos edificios sobre todo quedarían, ¿no? Y quedaría, yo creo, también parte del espíritu de la gente, ¿no? De cómo es la gente, ¿no? Como le decía antes, sencilla, gente trabajadora, gente también religiosa, ¿no? La religiosidad popular, ¿no? Y que en parte, pues eso también se ha mantenido en el transcurso de los siglos. Santo Toribio seguramente lo vería, ¿no? Pues todo el paisaje, tenemos un paisaje, una llanura grande aquí en Castilla, ¿no? Nuestros campos casi infinitos, ¿no? Que se mezclan con el horizonte. Además, Mayorga está un poco en alto, ¿no? Se ve la bajada del río, pues todo ese paisaje seguro que también pues, le recordaría su infancia, los primeros años de su vida.
Pues gracias, Padre, por ayudarnos a acercarnos a este lugar de origen de este gran evangelizador en el 300 aniversario de su canonización. Padre Jesús Miguel Nieto, párroco de Mayorga. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un placer, encantado. Por otro lado, el Vaticano anunció que el venerable Fulton Sheen será beatificado el 24 de septiembre en Missouri, Estados Unidos, en una misa presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle. El obispo Luis Tilca de la diócesis de Peoria confirmó que la misa será en The Dome at American Center, un estadio de St. Louis. La diócesis de Peoria también realizará otros eventos para celebrar este momento de gracia para la iglesia, especialmente porque fue ahí donde el arzobispo Sheen nació, fue ordenado y sirvió por primera vez como sacerdote. Fulton Sheen fue obispo de Nueva York y Rochester y se hizo famoso por su programa de televisión Vale la pena vivir. Murió en 1979, su causa de canonización inició en 2002, fue declarado venerable en 2012 y en 2019 se aprobó un milagro atribuido a su intercesión. Nos despedimos viendo al Papa León XIV con los Harlem Globetrotters, dándole una clase de cómo girar la pelota de básquet luego de la audiencia general de este miércoles. El legendario equipo de básquetbol compartió un momento de fe y diversión con el Santo Padre. Hasta mañana.